Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota. El comentario a esta maravillosa obra de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Hoy día está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. Un saludo para todas las Radio María de Iberoamérica y Radio María de habla hispana de Estados Unidos. Antes de continuar con un tema específico que vamos a reflexionar, que vamos a comentar sobre este maravilloso libro, vamos a ponernos primero en la presencia de Dios para que Él sea el que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy tenemos un tema interesante. Hoy estamos en el capítulo 24 de la tercera parte de este maravilloso libro, La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. El tema se llama Las conversaciones y la soledad. Un equilibrio interesante para la vida devota que creo que va a ser de edificación para todos nosotros. Hoy vamos a iniciar, miren, con este tema que creo que es de palpitante actualidad. Vamos a leer primero lo que dice el santo y después vamos a comentar para que veamos qué tanto tiene que ver con nosotros y nuestra vida de hoy en día, en este siglo XXI, y lo que el santo escribió hace varios siglos atrás. Miren lo que dice. Hay que huir de dos extremos, el de andar conversando a toda hora y el de vivir tan callados que parezca que no nos interesa nada lo que dicen los demás. Si tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, no hay que rehuir o rechazar el trato con los demás, porque eso parecería menosprecio hacia ellos. Pero no olvidemos que el principal prójimo al cual tenemos que amar y atender somos nosotros. Por eso, tengamos tiempo en lo que nos estemos, sino para nosotros mismos, para nuestra alma y el progreso de nuestro espíritu. San Bernardo repetía, recuerda que tu primer prójimo eres tú mismo. Piensa primero en el bien espiritual de tu alma y después del de los demás. Así que, si no es muy necesario estar en grupo charlando, apártate a meditar, estudiar y trabajar. Pero sí conviene participar en conversaciones y diálogos. No te niegues a hacerlo y hazlo con cordial alegría. Esto es muy, muy importante.
porque efectivamente aquí hay varios conceptos que creo que debemos destacar. El primero es de que efectivamente la sana prudencia nos llama a que nosotros, que somos laicos, recuerden que este libro fue escrito pensando en laicos. Este libro no está destinado a personas que viven en un monasterio o que tienen vida religiosa o que son, como decimos nosotros, personas que decidieron la vida consagrada. Estamos hablando de laicos que vivimos en sociedad. De hecho, nuestra vocación es vivir en sociedad. Entonces, el santo nos da una enseñanza de sana prudencia. Por un lado nos dice que ese extremo de la persona excesivamente callada no es santidad ni prudencia ni amor al prójimo. Pero también las personas que son demasiado parlanchinas, ¿no? Que a veces uno quisiera decirle, oye, pero ya cállate. O como decimos, déjale la guitarra a otro, que otro toque, tú te quieres pasar tocando todo el tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, si bien es cierto, hay personalidades, formas de ser que son dignas de respetar, gente que son locuaz, son pispiretos, son muy extrovertidos por naturaleza, y también tenemos el otro, la persona que es más bien retraída, callada, muy reservada. El santo nos explica que respetando esos dos extremos hay que acercarlos a el modelo de Cristo, que es nuestro modelo. Fíjense la vida de Jesucristo. Jesucristo tomaba tiempo para hablar, para conversar, para departir, y tiempo para la soledad, para estar a solas, para poder orar, poder meditar, poder incluso reflexionar y hasta descansar. Entonces tuvo una vida activa en cuanto al estar con el pueblo, conversando, departiendo, pero también el equilibrio en la soledad. Entonces hay que tener ese sano equilibrio. Tal vez el que es muy retraído, muy callado, tiene que empezar a esforzarse un poco más por conversar, socializar un poco más. Y viceversa, el que es muy parlanchín o le gusta estar rodeado de personas, aprender a estar más callado en medio de los demás y también aprender un poco a disfrutar la soledad, ¿no? En el silencio. Ahí vemos estos dos aspectos. El otro aspecto a destacar de esta primera parte, que pienso que es riquísima, está en que hay que el equilibrio de amarnos a nosotros mismos y saber de que no está mal ni es egoísta el buscar edificarnos, el buscar tener tiempo para nosotros mismos, pero no ese tiempo como hoy día se pregona, un tiempo egoísta para las cosas del mundo. Entonces, sino un tiempo para la edificación espiritual, un tiempo para la edificación, ¿por qué no humana?, de las cosas sanas. Es decir, el cultivarse, el estudiar, el orar, el meditar, ¿ve? El contemplar la belleza de la naturaleza, el estar uno a gusto con uno mismo, y esto es algo que muchas veces hoy día estamos perdiendo. ¿Cuántas personas se sienten asfixiadas con la soledad? Sienten hasta malos, les vienen hasta malos pensamientos. Eso es parte de una realidad en la que lamentablemente no estamos a gusto con nosotros mismos. Le pido que hagamos el siguiente experimento. Si tú tuvieras la oportunidad, o de hecho lo hace, de estar en un lugar a solas, sin ruido, sin ningún tipo de estímulo, solo que estar consigo mismo un momento a solas. ¿Cuánto tiempo estaría a gusto con usted mismo? Sin prender la radio, sin mirar el celular, la tablet, la televisión o cualquier otro impulso, inclusive un libro. ¿Cuánto tiempo estaría usted a solas consigo mismo, con sus pensamientos, pensando? O sea, inmediatamente se siente incómodo y necesita buscar ruido porque no nos soportamos nosotros mismos. Entonces es un elemento, hay que aprender a quererse a uno mismo y estar con uno mismo. A conocerse, tal vez no nos gusta porque tal vez no nos gusta lo que vemos cuando nos vemos a nosotros mismos, porque nosotros
no podemos engañarnos, podemos engañar a otros, pero lo que somos en realidad nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Entonces, ahí hay una realidad. El otro aspecto está en que dentro de la soledad y el silencio también es importante tomar tiempo para la oración meditada, orar con el Señor. Recuerden que el Señor recomendaba: vete a tu cuarto, cierra la puerta y estás sola con el Señor. Otro aspecto importante está en el aspecto de también que con la soledad es muy bueno el cultivarse, el leer. Hoy día tenemos otros medios, ¿no? Tenemos medios audiovisuales, tenemos medios de audio, donde podemos cultivar nuestra vida espiritual, nuestra formación y demás, ¿no? Edificar el alma. Esto también es importante y eso no es un acto egoísta, es un acto que es propio. Si usted se da cuenta en la vida de los santos, por muy activa que tenían la vida, siempre tomaban tiempo para poder estar a solas, para descansar, para meditar, para orar, para cultivarse. Esto es acto indispensable. Imagínense que usted va a hacer un examen de conciencia, pensar sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho, cómo está viviendo, y no lo hace nunca porque no tiene un solo momento para sí mismo. Entonces no va a progresar espiritualmente si hace esto. Entonces, en resumen, para resumir esto que estamos compartiendo, primero, como dice el santo, evitar el ser como ermitaños si no lo somos. Es decir, aprender a compartir con los hermanos, a ser ameno, a ser jovial, a aprender a que las demás sientan que estamos felices de estar con ellos. Y también aprender de que hay que tener tiempo para nosotros mismos, para la soledad, para el silencio. Inclusive en medio de las personas, de vez en cuando es bueno guardar silencio, escuchar con atención y aprender del prójimo. Esas son actitudes importantes para una persona que quiere vivir su fe y quiere, como dice el santo, alcanzar la vida devota. Muy bien, dicho esto, ya terminamos la primera parte del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos meditando estas enseñanzas tan buenas de San Francisco de Sales en su Filotea. Comienza a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más. Busca dentro tuyo, en tu corazón. Fuiste hecho perfecto en el amor de Dios. Eres importante, comienza a amar. Comienza a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más. Él nos dio un principio para trabajar. Ámense unos a los otros y ahí me verán. Eres importante. Comienza a amar. Comienza a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más. Comienza a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más. Comienza a amarte a ti mismo
Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Filoteo de Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Entonces, vamos a dar el número de teléfono para los que deseen escribirnos a través de el WhatsApp. El número de teléfono es 507, que es el código del país, 507, y el celular es el 6633-6087. 507-6633-6087. Estaremos muy felices de saber ustedes y para que comparta con nosotros sus preguntas, aportes o comentarios. Muy bien, vamos a continuar comentando este maravilloso libro y sobre el tema que estamos desarrollando, que es las conversaciones y la soledad. Ese binomio que es tan importante mantener en equilibrio nosotros que tratamos de vivir la vida de fe en medio del mundo, siendo laicos. El santo nos enseña lo siguiente: las malas conversaciones. Hay que huir como de la peste más contagiosa de toda conversación que hace daño al alma o disgusta a Dios, así como quien sufre la mordedura de un perro que tiene la enfermedad de la rabia se contagia de esa terrible enfermedad, así quien oye palabras de quienes tienen el alma envenenada con impureza o murmuración. El libro santo recomienda: toda conversación acerca de Dios, escúchala con atención, pero después añade: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15. San Pablo incluso llegó a decir de que incluso de algunos temas ni siquiera se menciona entre ustedes. Sobre todo los temas de impurezas sexuales, que a veces son motivos de bromas, chistes. Entonces dice el santo que ni se mencionen entre ustedes. ¿Por qué? Porque son malas conversaciones, no edifican. Muchas veces provocan que se despierten cosas que están dormidas. Entonces igual ocurre con la crítica, igual ocurre con la maledicencia o el estar hablando mal de otro. Esas son conversaciones que dañan. Entonces, efectivamente, ahí sí es importante saber de que cuando se dan esas situaciones, ya hay que velar por nuestra alma en vez de tratar de supuestamente tener una falsa cortesía o por una imagen o demás. Y entonces es importante que tengamos eso muy presente, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos presente porque las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Entonces, aunque uno dice que no, sí, efectivamente, las malas conversaciones. Pónganse a pensar cómo inicia un pecado tan grave como el adulterio. Un pecado grave como el adulterio no es que las personas un día se ven y al día siguiente amanecen en una cama. ¿Cómo se da el proceso de corrupción? Si no es a través de conversaciones que aparentan ser inofensivas, pero tienen un propósito de seducción, un propósito de lujuria, un propósito de pecado, ¿no? Entonces, igual ocurre, no estoy hablando de adulterio por los casados, pero también la fornicación para los solteros, los que no están casados y pecan, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ocurre igual. Entonces, sí, efectivamente las conversaciones hay que saber discernirlas. Entonces, no es lícito, sobre pretexto de una buena educación o el trato con el prójimo, tolerar las malas conversaciones. Hay que huir de ellas, apartarse de ellas, evitarlas, de forma tal que las personas, conforme pasa el tiempo, se dará cuenta de que cuando está fulanito de tal, ya esas conversaciones no se pueden tratar. Y no importa si nos tratan de mojigato, de tontos, de radicales, de medievales, como quieran llamarnos, ¿no? No importa. Eso es su derecho, lo que nos llamen como les parezca, pero ya van a aprender poco a poco que ese tipo de conversaciones malas, de hacer la murmuración, la crítica, los comentarios subidos de tonos, no se deben hacer cuando nosotros estamos. Entonces, ya por lo menos la gente se va a autocensurar, o nosotros simplemente, si no se autocensuran, nos apartamos, ¿no? En principio del área, y al final, simplemente hacerle ver a la persona que si va a hablar eso, mejor que no nos hable. Entonces, efectivamente, es importante
aprender a conservar, ¿no? Hay otra situación que también es el santo aborda, que también es muy importante que tengamos, que no son tan extremas como las otras, pero sí entrañan un peligro, que son las conversaciones que llama el santo inútiles, ¿no? Todos sabemos que del punto de vista social y de la amistad y demás, muchas veces acostumbramos tener conversaciones, diríamos, hasta insubsistentes, ¿no? Para pasar el rato, y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, el santo nos advierte que hay que tener prudencia también con estas conversaciones. Dice el santo lo siguiente: las conversaciones inútiles. Hay conversaciones que no hacen ni mal ni bien a quien las oye o las dice. Si no es necesario que participemos en ellas, mejor alejarnos, pero si la convivencia y el trato social nos pide participar, no huyamos, pues allí no se hace daño a los demás ni a la pureza del alma, sino que son simples pasatiempos. San Felipe Neri tenía una colección de chistes, gracejos y narraciones humorísticas para hacer santamente alegre su conversación y cumplir el mandato del Salmo 99. Servid al Señor con alegría. Y San Agustín aconsejaba que en las clases de religión se salpicara la explicación con narraciones que hicieran amena y agradable la enseñanza. Muy bien, dicho esto, aquí ya hemos visto en primer lugar lo que llamábamos nosotros las conversaciones pecaminosas. Ahora vienen las conversaciones inútiles. Y estas conversaciones inútiles se llaman de esa manera, no denigrándolas, no queremos parecer como que el santo quería ofender, no. Es un término que se utiliza en función de la utilidad. Porque veremos más adelante que el santo entonces privilegia las conversaciones que son provechosas o edificantes, que efectivamente, desde el punto de vista de la espiritualidad, de la vida devota, son mucho más importantes y más provechosas. Entonces, estas conversaciones, por supuesto que tienen su valor, como él mismo destaca aquí, dentro de la vida social. Imaginémonos una familia que se sienta y a la mesa, que es algo muy bello, todos, papá, mamá, los hijos, y si están los abuelos se sientan a comer juntos, y viene la sobremesa a conversar mientras estamos comiendo, y ahí no se va a comentar la suma teológica o necesariamente no se va a estar comentando temas profundos, ni siquiera problemas. Se aconseja que en esos momentos se debe tener conversaciones sencillas, amenas, en las que todos podamos participar, divertidas. ¿Para qué? Para hacer una buena comida, una buena digestión. No es el momento de estar debatiendo problemas, no es el momento. Entonces, sí, esas conversaciones de ese tipo tienen su lugar. Nos reunimos con unos amigos, a hacer un asado o simplemente a tomar una copita de vino o un refresco. ¿Y qué nos ponemos? Oye, teníamos tiempo que no nos veíamos, y conversar sobre lo que nos ha pasado y demás. No siempre tenemos que estar comentando la Biblia o comentando. Entonces, efectivamente, sí, esas conversaciones tienen su lugar. Sin embargo, es importante que sepamos de que, como tiene su lugar la comida, o tiene su lugar, por ejemplo, el postre, por decir algo, dentro de la comida, entonces, pero el aficionarse al postre, que quiere estar comiendo postre todo el tiempo, o que nunca se puede privar del postre, entonces ahí vemos un problema, ¿no? Y algo parecido ocurre. Hagamos la analogía de que estas conversaciones son como un postre, ¿no? Como algo que es agradable, que sabe bien, que después de la comida sustanciosa acompaña y nos ayuda. Entonces, sí, está bien, el postre no es ningún pecado, pero hay que comedirlo, ¿no? Entonces hay personas que se aficionan tanto al postre que ya no quiere comer puro postre, como pasa con algunos niños, o que quiere estar comiendo postre a toda hora. Entonces, ahí vemos el equilibrio que hay que tener con estas conversaciones, que son buenas, tienen su lugar, pero cuando nos aficionamos hay gente que en vez de estar haciendo cosas edificantes, está ocupándose en algo productivo. Entonces agarra, antes era el teléfono fijo, pero ahora es el celular o las aplicaciones, a pasar, como dice uno, videos tonteando, porque no tiene otro nombre, riéndose de cuánta tontería que hace otro o de cuánta cosa. Entonces, horas en eso.
en vez de estar leyendo un libro, en vez de estar orando, en vez de estar leyendo la palabra de Dios, en vez de estar estudiando, qué sé yo, haciendo algo edificante, o por qué no, haciendo un trabajo físico, algo que se necesita en la casa, en el trabajo, o ayudando a alguien, horas ahí desperdiciadas. Entonces esto también es una analogía que podríamos hacer con respecto a las conversaciones inútiles, esa también pérdida de tiempo, ¿no? Porque podríamos hallar esa interacción que hay dentro de ese parámetro de las conversaciones inútiles o las conversaciones que son poco provechosas, que vuelvo y repito, tienen su lugar, pero el aficionarse demasiado a ellas nos puede hacer un daño espiritual, nos puede llevar a la pereza, nos puede llevar a la desidia, ¿no? Al desinterés, porque solamente lo que queremos es estar en cosas ligeras. Y fíjense, si usted se dará cuenta de que hay personas que mientras usted está conversando de manera ligera no hay problema, pero apenas entramos en un tema un poquito profundo, empieza a bostezar, qué aburrido, ya no me interesa, desarrolla como una especie de pereza mental, ¿no? Entonces, este daño espiritual tenemos que evitarlo. Eso no sale de la noche a la mañana y no se trata de algún tipo de efecto mental que tenga la persona. No, la persona tiene el cerebro bien y la capacidad inteligente, y cuidado que es más inteligente que otros, pero ya se habituó, ya se hizo un daño al cerebro y a su misma, y tomó pereza, ¿no? Entonces le tiene pereza mental y ya no quiere. ¿Por qué? Porque solamente quiere lo ligero, y como lo pesado del punto de vista intelectual también causa fatiga, igual que el ejercicio físico causa fatiga al cuerpo, el ejercicio intelectual causa fatiga al intelecto, entonces preferimos evitarlo. Entonces ahí vemos el equilibrio que hay que tener con este tema de las conversaciones malas, conversaciones inútiles. Ahora vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a continuar con este interesante tema. Ya el santo nos va a hablar ahora en adelante de las conversaciones provechosas, que son muy buenas y que también hay que buscar, y el sano equilibrio en todo esto. Así que vamos a la pausa y después continuamos. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, aquíétala, aquíétala. Hoy te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre, y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, aquíétala, aquíétala. La noche ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo, solo. Sí, amas la soledad para hablar con tu Padre en soledad. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, aquíétala, aquíétala. Señor, recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María, juntos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala,
Aquiétala, Oye, hermanos, estamos de vuelta en su programa de La Filotea, Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos comentando este maravilloso libro. Estamos en el capítulo 24, en la tercera parte del libro, capítulo 24, las conversaciones y la soledad. Las conversaciones y la soledad. Ya estuvimos hablando de la importancia de mantener un equilibrio entre conversación y soledad. También hablamos de las malas conversaciones y las conversaciones inútiles. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de las conversaciones provechosas. Pero antes de continuar, vamos a reiterarle el número de teléfono para los que deseen comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos al WhatsApp, al teléfono 507, que es el código del país, 507-6633-6087. 6633-6087. 507-6633-6087. Muy bien, vamos a continuar con este maravilloso tema. Y mire lo que nos dice el santo al respecto de las conversaciones provechosas. Filotea, alma que amas a Dios. Cuando se presenta la ocasión de participar en una conversación que ayuda a amar más a Dios, o a volverse mejores, o a progresar en virtud o ciencia, óyela con gusto, que es para tu bien. Así como las ropas dejadas entre aromas adquieren un agradable olor, así tu alma, si vive entre personas que hablan de cosas santas, irá adquiriendo un olor de santidad muy agradable a Dios. Y esto es indudable, hermanos. Y esto es una cosa que la prudencia nos enseña. Fíjese, por ejemplo, con lo que usted alimenta su mente, eso es lo que ella va a reproducir. Fundamentalmente eso es. Es decir, imaginémonos que usted, una persona, lo que alimenta con su mente son algunos temas. A eso se va a enfocar. Inclusive aunque sean temas que no sean malos. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Digamos que si usted le gusta mucho el deporte, y solo se dedica a leer sobre deporte, a hablar de deporte, a ver noticieros deportivos, a ver programas deportivos, ¿qué va a ocurrir? Su cerebro solo va a estar enfocado en el deporte. Y entonces, cuando usted habla, sin darse cuenta, habla de deporte. Cuando se da cuenta, la analogía es sobre algún deporte, solo le interesan los temas deportivos, empieza a desdeñar los demás temas y demás. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero imaginémonos si nosotros empleamos nuestra mente para estos tres conceptos que el santo nos recomienda. Dice el santo que nosotros deberíamos, ¿no?, temas que tengan que ver con amar más a Dios, volvernos mejores, progresar en la virtud o en la ciencia. Esos aspectos: amar más a Dios, volvernos mejores personas, progresar en la vida de virtud y en la ciencia entendida como el conocimiento humano para desarrollar nuestra profesión o nuestras habilidades. Entonces, en esos aspectos es importante. Y hoy día tenemos muchísimos medios por los cuales podemos alimentarnos. Antes, y cuando el santo decía eso, era encontrar la dicha de tener un libro o tener contacto con una persona sabia que nos iba a instruir. Había personas que tenían que viajar distancias para escuchar a un sabio, para aprender, o tenían el tener que escribirle cartas a esta persona y esperar que le contestara para poder alimentarse de lo que escribía. De hecho, la Filotea fue construida a través de cartas que al santo Francisco de Sales le escribían algunas personas dándoles dirección espiritual, y ese fue el material fundamental que él usó para desarrollar este libro, dando consejos espirituales. Hoy día, qué dicha para nosotros. Nosotros, a través de los medios digitales, sobre todo de los aparatos que tenemos en nuestros bolsillos, como los celulares o las tablets, las computadoras,
ahora los televisores inteligentes y demás, tenemos acceso a tanta información, charlas, formación, catequesis, de todo tipo, hablando de la virtud, hablando de la ciencia, como dice él, sobre la formación, sobre el desarrollo, el mejoramiento como personas, el mayor amor a Dios. Si nos alimentamos de eso, eso es lo que va a formar nuestra mente. Si usted se procura alimentar de Dios, de su amor, de su entrega, de su sabiduría, eso es lo que va a ser con natural a su mente, a su cerebro. Entonces usted está facilitando su camino a la santidad. Porque ¿qué más grande que tener comunión con Dios? ¿Qué más grande? Dice Jesucristo, que le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Entonces, no hay cosa más grande que encontrarse con Dios. Entonces, facilitemos el camino a través de este medio. San Francisco de Sales le llamaba las conversaciones provechosas. Sí, las conversaciones también son buenas. Cuando hablemos con una persona, que sea una persona que cuando hable con nosotros nos edifique, nos fortalezca en el amor a Dios. No personas que traigan pesimismo, no personas que traigan dolor, miedo, tristeza, sino personas que traigan fe, esperanza y caridad. Es más, el santo sigue profundizando sobre el tema y nos dice más sobre este tema, sobre las conversaciones provechosas. Cualidades. En las conversaciones hay que tener siempre sinceridad, sin hipocresía ni doblez, mansedumbre y amabilidad. El libro de los Proverbios dice: si eres amable en la conversación, te amarán más que a quien obsequia grandes regalos. Lo cual es mucho decir. Huyamos de hablar con orgullo, vanidad o petulancia, como si quisiéramos aparecer como personajes muy importantes. Es mejor dejar hablar a los otros que pasarse el tiempo hablando uno. El apóstol Santiago recomienda: hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Santiago 1:19. De San Antonio, de San Romualdo y otros santos antiguos cuentan sus biógrafos que era un gozo tratar con ellos por la amabilidad de su rostro y la alegría de su conversación. Tratemos de cumplir lo que aconsejaba San Pablo. Hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Y estar siempre alegres, que nuestra alegría sea notoria a todos, pero alegría en el Señor. Filipenses 4:4. Entonces aquí vemos otro consejo que nos da el santo con respecto al trato de los demás. No voy a profundizar con esto porque esto es básico y fundamental, es urbanidad. Esto lo debería aplicar las personas independientemente de su fe, porque es trato humano de urbanidad. Hay personas que creen que el ser amargado es ser santo o ser correcto o ser serios. Entonces confunde la palabra serio en el sentido de ser responsable y entonces aplica que hay que ser amargado, agrio en el trato para poder ser honesto o para poder ser responsable. Eso es un estereotipo malvado que no es correcto. No puede ser serio, puede ser honesto, responsable, en una palabra santo y a la vez ser alegre y amable. Entonces no dejemos engañar por eso. Entonces nuestra conversación debe fluir de esa manera, si no nuestra santidad no es más que una pantomima, un gesto, una obra de teatro, porque no está dando los frutos de amor que nos pide nuestro Señor. Finalmente el santo nos dice lo siguiente: alegría sana. Existe un peligro y es el de alegrarse pero a costa de los demás. ¿Nos gustaría que otros nos pusieran en ridículo como nosotros lo ponemos a ellos? Burlarse de un loco, poner zancadillas a alguien, tizna a uno, peñiscar a otro, reírse de los defectos físicos de los demás, echar chistes indecentes. Todo esto son alegrías locas que van contra la moralidad. Aquí hay otro aspecto también importante. Hay personas que piensan que hacerse simpático es ridiculizar al otro, bromearlo. Una cosa es bromear, donde todos nos reímos y nadie sale ofendido. Si le sirve eso de regla, que lo usemos. Podemos bromear, que es donde todos nos reímos y nadie salga ofendido. Entonces, importante, no hacerse simpático no es a costa de la falta de caridad, la falta de virtud. Aquí habla también de chistes obscenos y cosas como esas para hacerse popular. No.
no caigamos en esa falsa popularidad o esas alegrías locas, como dice el santo. Finalmente nos dice el santo: amar la soledad. Prefiramos tener momentos y tiempos de soledad, pasearse por un bosque silencioso, subir a una montaña solitaria, eso hace un gran bien. Meditar junto a una corriente de agua, retirarse a un sitio solitario, rezar o pensar o leer. Esto es provechoso para el alma y un descanso para el espíritu, hasta aleja la pesadumbre y preocupaciones ordinarias. Dice el Señor por boca del profeta: en la soledad alabaré con el alma piadosa. Jesús decía a sus apóstoles cuando regresaban de sus viajes apostólicos: venid a la soledad y descansad un poco. Marcos 6:31. Y San Agustín cuenta que San Ambrosio, después de sus grandes trabajos por salvar almas, se retiraba a su despacho a meditar en silencio, y que él, Agustín, aunque la puerta del despacho del santo obispo estaba abierta para el público, por más que sentía muchos deseos de entrar a consultarle sus problemas, no se atrevía a privar al santo de aquellos momentos de silencio y de meditación que tanto bien les podía hacer. Y bueno, aquí finalmente este consejo de San Francisco de Sales creo que no tiene mucho de qué aclarar, porque iniciamos con él hablando del equilibrio que hay que tener entre el trato con los demás, pero la soledad, que es muy edificante y nos ayuda a todos nosotros. Gracias, hermanos. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes un capítulo más de este maravilloso libro de San Francisco de Sales, La Filotea o Iniciación a la Vida Devota. Nos vemos próximamente en otro programa más. Y no queda más que decirle que estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que está feliz de poder estar con todos ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma.
Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.